Que Dios les bendiga a todos. En el día de hoy vamos a comenzar una serie nueva de videos. Vamos a hablar sobre los números enteros. El propósito principal es que domines las destrezas básicas con enteros, por ejemplo, las operaciones fundamentales de suma, resta, multiplicación y división con enteros. Los números enteros tienen muchas aplicaciones en el diario vivir. Por ejemplo, cuando una temperatura está bien baja, se dice que está bajo cero y se puede designar con un número negativo. A la vez, se dice de un territorio que está sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar. Sobre el nivel del mar se designaría con un número positivo, bajo el nivel del mar se designaría con un número negativo. Los gobiernos en muchos países informan de déficit en su presupuesto. Eso significa que han gastado más de lo que presupuestaron. Un déficit se puede representar como una cantidad negativa. Por el contrario, si tienen un superávit y es que ganaron más de lo que presupuestaron, se representa con un número positivo. Vamos a ir directamente al tema. Los números enteros se designan con una I mayúscula. Esa I significa integers. Y se escribe una llave, se escriben varios números negativos, 0 y los números positivos. Los números negativos se designan con una rayita al lado izquierdo, superior izquierdo. Por ejemplo, esto se lee negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, y luego van los números positivos que serían 1, 2, 3, 4, etc. A los números negativos no es necesario escribir un signo, sin embargo puedes escribirle, por ejemplo, positivo 2, etc. Pero como son positivos no es necesario. Los números enteros se pueden representar en una recta numérica. Una recta numérica es un conjunto de puntos que se extiende infinitamente en ambas direcciones, a la derecha y hacia la izquierda. En el centro tienes el 0, hacia la izquierda tienes los números negativos, a la derecha tienes los números positivos. Sería negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, y así infinitamente, negativo 5, negativo 6, etc. Y aquí a la derecha, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Vamos a ir al primer punto. Si vamos a comparar números enteros, vamos a hacer un ejemplo. Si comparamos el 4 y el 3, ¿cuál es mayor? El 4, ¿verdad? Lo que pensamos es cuál está a la derecha del otro. El que está a la derecha va a ser el mayor. 4 está a la derecha del 3, por lo tanto es mayor. El símbolo que se usa para representar el mayor es este. Donde está más abierto es el número mayor. Algunos hablan de que es como una ballena que se está comiendo algo, que tiene la boca abierta y se va a comer el mayor. Ahí está. Ahí está el número mayor. Vamos a hacer otro ejemplo. 1 y 4. ¿Cuál está a la derecha? El 4. Por lo tanto, 1 es menor que 4. Leyendo al revés, 4 es mayor que 1. Vamos a hacer otro ejemplo. El 0 y el 3. ¿Cuál está a la derecha? El 3. Por lo tanto, 0 es menor que 3. Veamos otros ejemplos. Vamos a ver el 1 y negativo 3. Utilizando el mismo razonamiento, el 1 está aquí y el negativo 3 está aquí. ¿Cuál está a la derecha? El 1. Por lo tanto, 1 es mayor que negativo 3. Otro, 0 y negativo 4. ¿Cuál está a la derecha? El 0. Por lo tanto, 0 es mayor que negativo 4. Vamos a ver otro ejemplo. Negativo 3 y 0. ¿Cuál está a la derecha? 0. Por lo tanto, negativo 3 es menor que 0. Por lo tanto, cuando tú vas a comparar dos números enteros, te fijas en cuál está a la derecha y ese va a ser el mayor.
Segundo punto, opuesto de un número entero dado. El opuesto de un número entero dado se designa de esta forma. Esto significa el opuesto de. Vamos a ver un ejemplo. El opuesto de positivo 2. El opuesto de positivo 2 es un número tal que está a la misma distancia de 0 que 2. Vamos a ver. 2 está a 2 unidades de 0. ¿Qué otro número está a 2 unidades de 0? El negativo 2. Por lo tanto, el opuesto de el opuesto de positivo 2 es negativo 2. Porque está a una misma distancia desde 0. Vamos a ver otro ejemplo, el opuesto de negativo 3. ¿Cuál es el opuesto de negativo 3? 0 hasta negativo 3 son 3 unidades. 0 hasta positivo 3 son 3 unidades. Por lo tanto, sería positivo 3. Es un número que está a la misma distancia desde 0. ¿Qué número está a la misma distancia desde 0 que de negativo 3? Pues positivo 3. Y así sucesivamente. El opuesto de negativo 4 es igual a positivo 4. Resumiendo, el opuesto de un número es un número tal que está a la misma distancia desde 0. Y la última clase que vamos a tocar en el día de hoy es valor absoluto. El valor absoluto de un número se designa con dos rayitas verticales que sean paralelas. Esto quiere decir que guardan una misma distancia entre ellas, siempre. Vamos a ver, valor absoluto de negativo 2. El valor absoluto de negativo 2 o el valor absoluto se refiere a una distancia. Lo que significa es cuál es la distancia de 0 a negativo 2. ¿Cuál es la distancia? Pues 2 unidades. 2 unidades. Es distancia, por lo tanto siempre es positivo. 2 unidades es lo que hay. Ahora, el valor absoluto de positivo 2. El valor absoluto de positivo 2 sería la distancia de 0 a 2. ¿Cuántas unidades hay de 0 a 2? También es 2. Ahora vamos a buscar el valor absoluto de negativo 4. ¿Cuál es la distancia de 0 a negativo 4? 0 a negativo 4 hay 4 unidades. Es una distancia, por lo tanto sería 4. Y la distancia de 3 se refiere a cuál es la distancia de 0 a 3, pues serían 3 unidades. Esto es lo que tengo para el día de hoy. Resumiendo, los números enteros tienen muchos usos en el diario vivir. Nos facilitan la vida. Se designa con una I mayúscula que significa integers. Se incluyen números negativos, positivos y 0. Los números negativos se designan con una rayita al lado izquierdo y se pueden representar en una recta numérica. Si comparamos números enteros, lo que tenemos que hacer es ver cuál está a la derecha del otro. El que está a la derecha siempre va a ser el mayor. 1 es mayor que negativo 3 porque está a la derecha. El opuesto de un número se refiere a qué número está a la misma distancia de 0 que el número dado. Por lo tanto, el opuesto de positivo 2 es ¿qué otro número está a la misma distancia de 0 que positivo 2, que es negativo 2? El valor absoluto de un número se refiere a la distancia de 0 a ese número. Por lo tanto, siempre va a ser positiva. Esto es lo que tenemos para el día de hoy. Esperamos que te facilite el inicio del tema de los números enteros. Dale like y suscríbete.